quiero saludarle. Sí. Y me alegro mucho que se preocupe de ver la historia no solo de lo que pasa en Argentina, sino que lo que pasa también en otros países de América Latina. Chile pasó por un momento bastante duro, ¿cierto? Después de la caída y la muerte de Allende. Yo empecé a militar a los 20 años. Realmente la juventud, la adolescencia mía fue, más bien dicho, no fue, yo empecé a trabajar muy jovencito. Y justamente me fui a Ñuñoa a vivir solo. Y ahí empecé a trabajar en un cine itinerante en esa época, y ahora lo compró la Universidad Católica, ese sí. Y ahí me conocí a un compañero que era el partido, y él me enamoró para ingresar al partido. Y justamente estaban organizando una toma de terreno en Santiago. Yo, como no tenía casa tampoco, me involucré. Al principio no tanto como militancia, ¿no? Sino por el interés de poder tener donde vivir. Bueno, con el transcurso de cómo se daba el trabajo, de poder anotar a todos los que estaban sin casa en Ñuñoa, que es una comuna muy conservadora, ¿sí? Y no era fácil poder. Pero este compañero me orientaba, me ayudaba, y la cosa se hizo bastante simple. Bueno, en el transcurso del tiempo organizábamos, tomábamos los sin casa, juntamos, me acuerdo yo que ahí en Ñuñoa junté 185 familias que no tenían dónde vivir. Ahora nos preguntaban que a dónde iba a ser la toma de terreno, porque partía le planteamos. Y ellos preocupados también hasta cierto punto, hasta dónde podían quedar. Algunos compañeros decían, ojalá que sea por acá, por Ñuñoa. Bueno, problema, punto de vista localista. Y resulta que yo estaba a cargo de Ñuñoa, pero no solo era Ñuñoa, era en toda la provincia de Santiago. Las 25 comunas que tiene Santiago, ¿sí? La metropolitana que se llama ahora, de diferentes comunas. Y la fecha no la decíamos. Yo participaba en reuniones muy en la noche, inclusive, con altos dirigentes, con parlamentarios, senadores, y ahí conocí a Allende. Aparte de los parlamentarios del Partido Comunista, que
estaban, también participaban, orientaban, toda esta cosa. Bueno, así empezamos a trabajar hasta que llegó la fecha. Cuando llegó la fecha, nos reunimos y le dijimos en qué parte era la toma de terreno. La Corvi, me acuerdo, se llama el organismo que se encargaba de ¿cómo se llama? El encargado de entregarle casa o lotes, hay así ese sitio, en fin, a la gente que no tenía donde vivir. Pero era muy difícil. Generalmente lo publicaban todo dentro de los medios de comunicación, pero nunca le entregaron una solución. Llegó la fecha y me reuní yo con los 180 y nos fuimos en la noche. En la comuna de La Cisterna se estaba construyendo, la Corvi estaba construyendo 1.500 casas. Y el objetivo nuestro era tomarnos esa. Pero cuando llegamos allá, nos encontramos que éramos más de 3.500 familias. Hablemos de familias, ¿no? Un promedio de 3 por 4, 12, son como 12.000 y tantas personas, por un promedio de 4 por familia. Al último, estuvimos ahí, llegó la policía, estaban haciendo las cloacas y por entre medio los zanjones. Y bueno, llegó la policía, Carabineros en este caso, a reprimir con todo. Aparte que era un gobierno de derecha, de ultraderecha, que era el presidente era Alessandri, Jorge Alessandri. Así que era reprimir. Empezaron a reprimir y llegaron los parlamentarios. En eso, allí del Partido Comunista llegó Cipriano Pontigo, que era diputado por el norte, Milla, que era diputado por la provincia de Santiago, Cantero, otros diputados más que eso, eran del partido. Y pararon la represión. Y entramos a conversar. Al principio, que nosotros teníamos que irnos de ahí. Nosotros estábamos de acuerdo de irnos, pero con una solución en la mano. Entre pito y flauta, ahí estuvimos un mes. Y empezó a seguir llegando gente que estaban tincados. Y nosotros los entrábamos, ¿no? ¿Ah? Entre todo eso, formamos un comité, un comando, con representación de todos los comités que habían organizado la toma. Y entre eso estaba yo también. Y nos reuníamos todos los días y llegó dentro del mes llovía. En ese tiempo en Santiago llovía mucho. Semanas completas lloviendo, la gente aguantando ahí. Después terminamos en que las mujeres y los niños se fueran a
a la casa de los parientes, porque si no, iba a ser una masacre, se nos iban a enfermar y quedaban lo posible quedaron los. Pero muchas mujeres llevaron a sus niños a donde su familia y las mujeres se devolvieron a tomar. Así que ahí estuvimos más o menos un mes y un poquito más. Así que después, entre todas las conversaciones, se dio el gobierno de entregarlos un lote a cada uno. En Pito y Flauta ya eran 4.000 familias. Y con el compromiso que paráramos la de entrada de la gente, no. Que nos quedáramos con esos 4.000. Nosotros, bueno, salimos y ya no permitimos que se pudieran anotar más. No obstante, la gente la anotamos y nuevamente las organizamos para que en el futuro hicieran lo mismo. Bueno, en eso los querían dar por allá por Catemu, una parte que se llama la parte norte de Santiago, y ahí había un mugre, barro, y llovía con cualquier cantidad de. Y le dijimos que no, porque en esas condiciones no lo oía. Y sí que, por intermedio del mismo partido, en la granja había un alcalde que era Barraza, Pascual Barraza. Y él consiguió que el Ministerio de la Vivienda comprara un fondo que había en esa parte. El fondo se llamaba San Rafael, que era en la granja, pero detrás de la Universidad de Chile, donde estaba la Facultad de Agronomía. Así que nos fuimos ahí. Y el compañero Barraza, con los, ¿cómo se llama? Con los funcionarios, con el arquitecto, hicieron un plano del terreno. Marcaron todas las calles, los pasajes y bueno, y los lotes. No podían ser menores. El lote tenía 8 de frente por 15 de largo. Así que ahí nos fuimos y logramos hacer una población de más de 12.000 habitantes. Y empezamos a trabajar, ¿cómo se llama? A exigirle al gobierno que nos dieran, que hicieran los alcantarillados, que pusieran la luz, que, en fin, todas las necesidades básicas. No nos atendían, nos tramitaban. Nos reuníamos nosotros y una noche, yo y otro compañero, que teníamos que hacer algo, movilizar a la gente. ¿Y cómo lo hacíamos? Como bueno,
Resulta que había una empresa de buses que iba pero no entraba porque no habían calle, que era en la avenida Santa Rosa. Y ahí llegaban los micros en la noche, en la mañana, en la madrugada, por la gente que se iba a trabajar. Así que fuimos y conversamos con la empresa, con el dueño, se llamaba Marinaki, creo, la empresa, que nos prestara 2 micros, con chofer y todo. Y le dijimos lo que queríamos. Sí, dijo, y nos puso 2 micros. Y nos fuimos al Ministerio de la Vivienda. Y no nos quería recibir. Así que en la entrada, la gente, los niños, algunos estaban enfermos con diarrea, en fin. Y nos decían las compañeras, ¿dónde podemos que los niños puedan hacer sus necesidades? Ahí mismo lo decíamos nosotros, en la escala, en todos los lugares. ¡Qué la escoba! Las mujeres allá se iban con faldas largas, se bajaban la bombacha y hacían de todo lo que tenían. A raíz de eso, después nos recibían, pero solo. Bueno, ahí nos empezaron la vivienda, en primer lugar, a entregarnos, nos prometieron entregar, de anotarnos y después ir mandar a las asistentes sociales que hicieran las encuestas necesarias. Bueno, pues logramos esa parte. Después, para poder reunirnos con el ministro del Interior, le pedíamos entrevistas. Hicimos lo mismo. Lo fuimos a La Moneda, llevamos 3 micros. Y las paramos a 1 cuadra de La Moneda. Y lo fuimos con la gente a exigir al ministro que nos atendiera. Y bueno, y los chicos también orinaron, hicieron de todo. Y qué escoba. Así que pues, el ministro Sotero, se llamaba el ministro, Sotero del Río, que de paso ahora hay un hospital que se llama, tiene el nombre de este ministro. Así que un día nos llamó el ministro y nos dijo que las veces que quisiéramos hablar con él, lo llamáramos una noche antes y yo nos podía recibir a las 7 de la mañana, pero solo. Sin el resto de la gente, los dirigentes solos. Bueno. Y con él conseguimos rápidamente los alcantarillados, las colacas, como le dicen acá, y la luz. Y los mandó una máquina para que hicieran las calles, hicieran por lo menos para que entraran los micros. Así. Bueno, eso fue en el año 60. Yo en esa fecha ingresé al Partido Comunista. Y yo fui hasta el año... Ahí estuve dirigente de la población como, 60, hasta el año 50 y 65, 66 más o menos. De ahí el partido me llevó
a ser dirigente sindical. En el lazo de ese tiempo, en el año 70, después del año 64, hubieron elecciones, ahí terminó Alessandri. Y en el año 64 llegó la democracia cristiana con el, ¿cómo se llama? Montalva. ¿Ah? Frei Montalva. Ah, Frei Montalva. Ah, con el eslogan La libertad. Ganaron. Nosotros con Allende, ahí salimos muy atrás. Y seguimos militando, trabajando. Dentro de la población nos éramos muy queridos. Y dentro de la población nos organizamos por manzana. Las organizaciones, ¿entiendes? Cada manzana tenía un delegado que toda la semana, especialmente los días sábados, nos reuníamos juntos con los dirigentes del Comando Nacional que éramos nosotros. Así mantuvimos una muy buena organización. Y dentro del comando teníamos también que ver problemas de salud, en fin, todas esas cosas, ¿no? Y entre esas cosas conocí a mi señora, ella era enfermera, la abuela de la Laura. Bueno, yo estuve ahí hasta el año 65. Y ahí el partido me llevó como dirigente sindical. Yo como trabajaba en la municipalidad de Granja, salí elegido ahí como delegado a un congreso de los municipales de todo el país, si son el sur. ¿Ah? Y ahí el partido me postuló como dirigente nacional. Salí elegido. Ya el partido tenía claro de acuerdo a los delegados que había, más o menos en esa ocasión sacamos 4 dirigentes comunistas. Los demás eran un demócrata cristiano, un radical, y los demás eran socialistas. Y empezamos a trabajar ahí. Primero organizando los trabajadores y el partido a la vez nos cooperaba a nosotros, educándonos políticamente y económicamente. Y a los cursos de economía política. Porque era complicado dentro del país poder no toda la gente, no todos los alcaldes eran de izquierda, habían de derecha más que de izquierda. Entonces había que enfrentarse con ellos, discutir el problema que tenían los trabajadores de cada comuna, nos llama. Entonces el partido
en ese caso nos educó muy bien y nos enfrentamos con diferentes ideologías políticas, especialmente con la derecha, ultraderecha. Y la verdad, las cosas que logramos tener buena sintonía con todo. Cuando nos tocaba discutir con ellos, nos preparábamos políticamente sin pasar a llevar ideológicamente. Aparte que nosotros íbamos en el sentido de ahí está ¿quieren cerrar la puerta? Ahí está. Y eso nos permitía poder tener buena sintonía con los alcaldes, ¿no? Y eso nos permitió ir ganando también dentro de los trabajadores, conocer más a los dirigentes comunistas. Aparte que teníamos serios problemas con los socialistas. El partido cuidaba mucho la unidad entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Nosotros éramos jóvenes, yo en ese tiempo tenía ¿cuánto? Tenía como 32 años, jovencito. Y éramos y teníamos unos encontrones fuertes con los socialistas en la federación. Los socialistas se iban al Comité Central a quejar. Ahí el partido nos llamaba para que teníamos que... Era muy cuidadoso el partido. En ese caso le interesaba mucho la unidad, especialmente con los socialistas, porque se estaba trabajando fuerte para poder ganar con Allende en el 70. Una visión. Bueno, y siempre nosotros no nos llamaron solo varias veces, porque por ahí no nos aguantábamos y les metíamos con todo. Y se reían los viejos. Entre eso, en ese tiempo, me acuerdo que era el encargado sindical del Comité Central del partido, era Víctor Díaz, que fue en la dictadura, fue detenido y fue desaparecido. Era subsecretario general del partido en la época de la dictadura. Bueno, llegaron las elecciones, la población se siguió tirando para arriba, se logró pavimentar varias calles, las principales, ya no entraban los micros. En fin, la población siguió avanzando. Y yo en este caso llegaba a la población en la noche generalmente. Otras veces no me veían porque el partido aparte
a los dirigentes nacionales de las federaciones. El partido lo ubicaba, aparte de ser el dirigente de la federación, lo ocupaba políticamente a los comités regionales de diferentes partes del país. Y entregamos charlas desde el punto de vista político. Nos reuníamos con los dirigentes del comité regional de cada provincia que llegábamos y organizábamos reuniones políticas con diferentes células, en fin, ayudamos a todo eso. Y eso permitió que el partido tuviera muy buena militancia a través del país. Y seguíamos trabajando, aparte de trabajar sindicalmente, trabajábamos, llegábamos a las provincias, hacíamos lo que teníamos que hacer con las organizaciones sindicales y dentro de eso le planteábamos también la situación del cambio, de poder tener un gobierno que se encargara de las necesidades de los trabajadores. Y para eso teníamos que, así a veces derechamente, Allende era el mejor candidato. Y así empezamos. Llegó el año 70. Y bueno, vinieron las elecciones y ganamos con Allende. Entre eso, nosotros, en el año 68, se hizo otro congreso de la Federación. Se hizo en el norte. Al frente de acá de San Juan, Tacoquimbo, Serena, ¿sí? Ahí se hizo el congreso. Y ahí ganamos la federación del partido. Por un voto. Yo entre eso me recorrí todo el país. Antes del congreso. El financiamiento lo puso el partido. Y yo tenía claro, más o menos, de cada comuna del país. Yo estuve más de cerca de 2 meses recorriendo el país. Parte sur, después llegué a Santiago, me fui a la parte norte. Y tenía claro yo, anotadito todo, comuna por comuna. Nos faltaban 2 votos para poder ganar. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Sí? En Serena, con los compañeros del partido, veíamos. Y de ahí hicimos una anécdota, ¿cómo se puede decir? Una maldad que hicimos. Y en cada provincia habían, en esos años, casas de remolienda que le decían. Y el partido tenía una casa que la encargada de eso era comunista. Y los llevamos a 2 socialistas ahí. Y los socialistas lo buscaban. Así que la compañera ahí le daban trago, le
los otros despertaban, me contaban y ya nomás llegaban y les daban pisco con gaseosa, Coca-Cola, obviamente. Así que después que terminó el congreso despertaron y llegaron y ya nosotros habíamos ganado. Bueno, anécdotas así. Y seguimos, teníamos la federación en nuestras manos y podíamos movilizarlos con más facilidad a todo el país. Ya podíamos disponer con dinero de la federación, junto con arreglar el problema a los trabajadores del país. Ya teníamos más chance de poder trabajar más libremente con los comités regionales del partido. Y bueno, llegó la elección el año 70 y ganamos la elección con Allende. Y tuvimos la suerte de haber participado en esa conquista, sí. Y haber podido trabajar y recorrer el país las veces que queríamos, apoyando, haciendo conciencia a los trabajadores de lo que significaba tener un gobierno de los trabajadores. Allende, en los cargos públicos, políticos, puso dirigentes que nunca habíamos participado en las reparticiones públicas. ¿Sí? Pero teníamos una actitud de poder dirigir y participar en las reparticiones públicas, orientando. No digo que no se cometieron errores, muchos errores. Porque, bueno, primera vez que los trabajadores participábamos en los ministerios, en la subsecretaría, en fin, todo lo que enferme el organismo de un Estado, ¿no? Y bueno, la derecha, por otro lado, después de haber ganado, la derecha quedó totalmente desorientada, pero no así el imperialismo. Organizó con el mercurio, le entregó muchos millones de dólares para poder los medios de comunicación orientar, entregar informaciones falsas, inventando cualquier cosa. Lo mismo que se hace ahora acá, es lo mismo que se hace. Y la derecha se organiza después del año, organiza a los jóvenes se llama Patria y Libertad, se llama. Y teníamos los encontrones de frente. Empezaron a colocar bombas, porque alguna parte de las Fuerzas Armadas ayudaba a eso. Le entregaba orientación, cursos, cómo colocar las bombas en los ferrocarriles, en todas partes.
hasta el año 73, que cae gente en la moneda, más allá, nosotros, con todos los paros que hacíamos en contra y de apoyo al gobierno popular, pero la verdad es que no éramos vastos, nos superaban en los medios de comunicación, en fin, todas las cosas. Y llega el 11 de septiembre, yo hacía pocos días que ya llegado del norte a Santiago. Y me despierto en la mañana, como a las 7 de la mañana. Me levanté, me duché, y mi señora me dice, ¿sabe? Me dice que parece que hay un golpe de Estado. Prendo inmediatamente la radio, estaban dando las noticias. Y me fui inmediatamente. Le dije a mi señora, por cualquier cosa. Tú, le dije yo, no me has visto. Y yo me voy a tratar de comunicar contigo como sea. ¿Sí? Pero estate tranquilo, que vamos. Y me fui a la Federación, derechamente. Y ahí estábamos. Entregamos declaraciones, en fin, todas las cosas, en repudio de los milicos, pero... Y empezamos a quemar inmediatamente todas lo que teníamos de las diferentes comunas a través del país, todos los dirigentes que teníamos a través del país, tanto dirigentes de izquierda como de derecha, todo eso lo quemamos. Y bueno, y ahí nos quedamos en la Federación unos ratos, salíamos, ¿sí? Llegaron unos compañeros con unas metralletas. Salíamos en la noche y bueno, pero las metralletas, ¿cuántas? Eran 20 balas, creo. Se acababan y no había más. Y bueno, y había que deshacerse de ellas. Las tiramos al río, que pasaba por ahí. El río cerca de la Federación nuestra, el Mapocho. ¿Te acuerdas dónde estaba la Federación? ¿En qué calle? ¿En qué...? Estaba en la calle... ¿Cómo se llama la calle? Estaba... ¿Y con la Federación te refieres a la CUT? No, la CUT estaba en Cienfuegos. ¿A qué federación te refieres? La Federación nuestra estaba en Mapocho, en una calle, y que eran todos edificios que eran de la repartición pública. Y algunos pertenecían a la Municipalidad de Santiago. Y ahí estaba el policlínico de la Municipalidad de Santiago. ¿Sí? Era grande eso, ¿no? Y al ladito estaba la Federación Nuestra. Y en el policlínico habían 3 subterráneos para abajo. Si
estábamos. Bueno, después el partido dijo, a ver, que hay que rajar de ahí porque si no, fuimos. Ya de golpe ya no había vuelta. Ya habían matado a Allende, entre paréntesis. Y Allende no se suicidó, lo mataron. Por ahí hay veces que hay contradicciones de ellos mismos y del mismo Pinochet. Porque Allende, cuando entran los milicos a la oficina de Allende, lo primero que hace Allende, con la metralleta que le había regalado Fidel, hirió como a 3 o 2, creo que eran milicos. Entre esos, un general que le disparó aquí en la mano. Y ahí Allende lo ametrallaron. Y después inventaron eso, que Allende se había puesto la metralleta acá. Sí, eso era mentira. Entonces no fue así. Bueno, la parte mía, digamos ahí, bueno, yo después del golpe, como a 2 semanas, me presenté a trabajar, porque había que... Yo en ese tiempo era inspector de obras en la municipalidad de La Granja. Y en una vuelta nos llama el alcalde, era un capitán de carabineros, diciendo que no iba a poder pagar los sueldos de los funcionarios porque los comunistas se han robado toda la plata. Así que se iban a atrasar los pagos. Mentira. Si la plata tampoco no la tenía la municipalidad, sino que la tenía el banco, la Tesorería General de la República. Así que cuando había que hacer gastos, había que hacerlos secretos y pasarlos a ese organismo. Cuando había que pagar los sueldos, había que entregar las planillas de los sueldos de todos los funcionarios a ese organismo. Así que la municipalidad no tenía plata. Y se quedaron todos callados. Y yo no me las aguanté. Y le dije que estaba equivocado. Y le dije esto y esto. Y el hueón me quedó mirando así. Y después dijo, es la información que tengo. Me parece que mal informado, tal. Porque no funciona así. Y de ahí me tuvo en trabajo. Sí que seguí trabajando y hacíamos los lauros que hacíamos. Y salíamos a la calle nosotros como expertos. Y ahí nos reuníamos siempre, como conocíamos la comuna, con diferentes compañeros y diferentes células para seguir trabajando. Así que ese trabajo político lo hacía. Hasta que llegó el 5 de noviembre. El 5 de noviembre fui detenido yo. Me sacaron de la municipalidad a buscar un jeep de la Escuela de Infantería porque me acusaban de estar organizando la caída de la Junta de Gobierno. Bueno, y ahí estuve
Y ahí me llevaron al Cerro Chena. Un mes estuve ahí. Y los interrogatorios eran todos los días. Y quedaba un 8 botas. Me acuerdo que habían unos muchachos del MIR que estaban trabajando, que eran estudiantes de medicina. Así que la corriente es muy evasiva, se llama mucho muy infecciosa en la herida. Así que los muchachos no, con la cáscara de la naranja, no es que tiran un juicio, con eso nos curaban. Bueno, y para que le cuento todo lo que pasa uno en la tortura, ¿no? Diferentes veces. Y todos los días llamaban a las 10 más o menos ya. Y ya uno lo entregaban hecho mierda, se le llegaba corriente por todos lados, por los testículos, las axilas. Así que ahí estuve un mes. Bueno, del 5 de diciembre logré salir de ahí. No sé cómo. Claro, porque a mí me acusaban de ser dirigente de ahí, de la comuna, y yo tampoco no era dirigente de la comuna. Pero como ellos tenían ese informe, yo ni por nada les dije que era dirigente nacional. Sí que era re fácil. Y uno los preparábamos también nosotros para lo que venía. Así que en la interrogaba, decía uno lo menos que se puede. Y al otro día lo mismo. Y al otro día lo mismo. Y en una ocasión me dijo, pero si eso me lo dijiste ayer, ¿y para qué mierda me preguntáis? Y ahí me patearon a los lados. ¿Presenciaste algún fusilamiento? Porque yo sé que hubo fusilamientos ahí. Antes, ahí el 9 de octubre del año 73, ahí fusilaron a los 9 dirigentes de la Maestrante de San Bernardo. Fusilaron a todos. El día 9 de octubre. Y en la noche se escuchaban las máquinas, las topadoras, y después hacen las franjas, y después venían las ráfagas, la ametralladora. Eso eran todas las noches. Y ahí mataron mucha gente. Entre esos, mataron a los muchachos jovencitos del mes. No tendrían más de 18 o 20. ¿Te acuerdas de los nombres de ellos? No, de eso no me acuerdo. Los mataron a todos, los muchachos, jovencitos. Yo me acuerdo, porque ellos eran los primeros, cuando llegábamos a la tortura, los recibían. Y lo empezaron a curar con esas cosas. Era terrible. Bueno, después me presenté a trabajar a la municipalidad.
yo empecé a seguir trabajando en la clandestinidad. En diciembre del año 74 me hacen el decreto de espío. Así que me pidieron, me fui. Y yo seguí trabajando en la clandestinidad con el partido hasta el año 75. En agosto del 75 el partido me dice que tengo que irme va a tener que irme del país. Y yo no quería ni por nada. Se me dijo, ¿por qué te andas buscando? El partido tenía conexiones dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de los servicios de seguridad. Así que estaba muy bien informado. Aparte con la vicaría de la Soledad, que eso lo manejaba la Iglesia. ¿No? Entre paréntesis, la Iglesia chilena jugó un papel fundamental en la dictadura. Si tú después uno analiza, si no hubiese sido por la Iglesia, los desaparecidos y las muertes hubiesen sido mayores que las que se hizo. Porque la vicaría, la Iglesia se puso al frente de la defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo de Chile. Jugó un papel fundamental. La Iglesia denunciaba todos los días las torturas, las detenciones, las muertes. Realmente la dictadura nos dio muy duro al Partido Comunista y a la parte sindical. Somos muy pocos los sobrevivientes en el campo sindical. No obstante que el Partido Comunista fueron dos direcciones centrales del partido que los masacraron, mataron todos. Bueno, sí que, ¿a dónde me voy? Dije yo. Sí que el partido me dijo que tenía que venirme acá, a Argentina, a Mendoza. Y me dijo, en tal fecha, tiene que estar listo, porque un auto te va a llevar hasta la frontera. Y de ahí, otro auto te va a llevar a Mendoza. ¿Y conocías a alguien acá en Mendoza? ¿O no conocías a nadie? No, conocí a algunos compañeros que han llegado antes. Claro, sí. Gente del Partido Comunista Argentino, no. Ahí conocí esa vuelta. Porque yo, el nombre que tenía amigo era Ernesto. Así que cuando llegué ahí a la aduana, ¿no? Andaban unos compañeros, Ernesto, los quedó mirando. Así que los dejé, los observé un buen rato, junto con el compañero del laptop, que me dijeron, cuando ya me llamaban, me dijeron, me dijo el compañero, esos son los compañeros del partido. Así que ahí me presenté con ellos, me metieron en el auto y los vinimos para acá.
ni siquiera me registré en la aduana chilena. Yo después que yo estaba acá, me buscaban en Chile. ¿Ah? Las comunicaciones que tenía con mi compañera iban, pero todos los días a buscarme a la casa. Y incluso familiares iban y le decían, le preguntaban por mí. Así que, y ahí llegué acá. El 5 de octubre del año 75. Así que, y bueno, acá hubo que empezar a organizarse. Y ahí logramos formar el comité, un comité que le llamábamos una organización Chile Democrático, donde participaban compañeros del Partido Argentino, nosotros, todos. Había muchos peronistas. En ese tiempo existía el Partido Peronista que estaba más, porque el Partido Peronista tiene varias. El auténtico estaba acá. El Partido Peronista Auténtico creo que estaba acá en Mendoza. Tenía otro nombre ese partido. También está y me acuerdo que la ¿cómo se llama? La C la tenían ahí en San Martín. Con Córdoba, me parece. Un caserón grande en estos años. Y ahí nos reuníamos. Que ahora eso no está. Claro, era en San Martín y Córdoba. Ahí tenían la fe. Y ahí nos reunían. Y ahí formamos el Frente Chile Democrático. Participaban todos. Participaban los compañeros del partido. En ese tiempo el partido estaba mejor organizado acá. Los compañeros peronistas, muy solidarios. ¿No? Y después salíamos a hacer marchas y nos acompañaban a todos lados. Incluso nos acompañaban hasta el consulado chileno, que lo dejamos con pintura, en fin, todo. Y los jóvenes de la Federación Comunista, la FED, y ahí los hijos míos empezaron a estudiar. Yo, el único hijo que tengo es el papá de la Laura. Los otros dos chicos eran hijastros míos. ¿Sí? Que entre paréntesis uno falleció y el otro está acá, Germán Ley. No sé si lo ubican ustedes. ¿Del Centro Cultural Israelita? Participa siempre en la radio, en la Mosquetera. Acá Germán Leyes. Germán Ley. Del Centro Cultural Israelita. Creo que sí. Que es del PC, parece, ¿no? PC argentino. Debe ser. ¿Sí? Sí, Sí, lo lo conocemos. conocemos. ¿Ah? Lo conocemos. Sí. Nosotros somos famosos también acá. Y ahora estamos un poco distanciados con este muchacho. Ah,
Al menos yo. Laura tampoco no con él no haga mucho. Y bueno, y mi hijo, el papá de la Laura, él estudió acá. Terminó la primaria, la secundaria y la universidad. Y en la secundaria, él tuvo suerte de poder ingresar al liceo agrícola, que eso depende de la universidad. Ahí terminó él la secundaria y salió como enólogo de guerra. Después entró a la universidad, a la UTN, ¿puede ser? Sí. Ahí estudió química. Y se retiró cuando estaba en cuarto año. Cuando me dijo, le dije yo, perdón, son 4 años, hijo, le dije. Pero papá me dijo, no me gusta. ¿Y qué quieres estudiar? Le dije, sociólogo, me dijo. Bueno, aparte que yo estaba convencido de una cosa. A los hijos uno no les tiene que exigir lo que uno, que por ahí, quiere que ellos estudien. Claro que uno siente. Yo sentía a los 4 años. Son 4 años. Le faltaban 2 años para recibirse. Estos, de hecho, se lo hice ver, pero ya tenían una decisión. Bueno, yo en ese tiempo trabajaba bien también. Estaba trabajando en cartelones. Y en cartelones yo entré a trabajar por la ACNUR, en un organismo que pertenecía a las Naciones Unidas. Yo tenía muy buenas relaciones con este organismo acá, porque era el que estaba encargado por parte de Naciones Unidas de todos los refugiados que llegaban de Chile. Sí. Y un asistente me llama y me dice, don Sepúlveda, me dice, quiero hablar con usted, me dice. Bueno, le dije yo, vamos. Y me dice, tengo unos amigos, me dice, en cartelones, y yo puedo conseguirle que usted ingrese a esa empresa a trabajar. Pero me dijo, usted tiene que estar calladito. ¿En qué sentido? Me dijo, no, me dice, en el sindicato. Bueno, le dije yo, total. Si quieren entregártelo. Ahí trabajé 15 años en la empresa. Ganaba bien. Y esta casa es muy grande. Y esta trabajamos con la ACNUR para recibir gente que venía, pero aquí nunca estaban más de una semana aquí. A la semana la ACNUR lo sacaba a Buenos Aires. Era de paso. Así que la ACNUR conversó con nosotros, con mi señor, y bueno, la pusimos después. Y por aquí pasó, pero muchísima gente. Muchísimo.
Y mi señora hizo una labor muy buena, muy buena. Ella es la que se encargaba de eso. Y recibíamos la gente. Bueno, y ahí Manuel, que es el papá de Lala y del padre. Después se casó, estuvo en Nicaragua, le explico. En la ayuda que hizo en la cosecha del café. No me acuerdo bien la fecha, en qué fecha fue eso. Y dentro de eso salió Manuel. Tuvieron como un mes, creo, en Nicaragua. Bueno, y el Kiko después siguió estudiando acá en la Cuyo. Se casó, jovencito, tenía 23 años cuando se casó, con la Viviana, con la Bella. ¿La ubican? Sí. Que es la mamá de Laura. Claro, es abogada él. Es abogada, sí, de los derechos humanos. Sí. Incluso en esta semana la vi en la televisión, cuando estaban condenando a los patricidas de acá, de Mendoza. Creo que no me acuerdo cuántos años les dieron y estaban en prisión domiciliaria. Los sacaron ahora y tuvieron que ir a la cárcel. No sé en qué lugar están, pero y ahí estaba la vida. Y bueno, mi hijo, después de esas cosas, lo he pasado yo acá siempre, en Chile cuando converso. Yo soy uno muy agradecido del pueblo argentino. Darle a uno momentos difíciles en esos años. Aparte que el prestigio que tenían los chilenos acá en Argentina no era el mejor. Generalmente, la mayoría que llegaban acá tenían problemas con la justicia. O eran ladrones, algunos eran asesinos. La mayoría eran ladrones. Pero a raíz del golpe de Estado llegó otra gente, otra generación, que tenía otro. Entonces, ahora el chileno acá es bien mirado. ¿Sí? No digo que todo, ¿sí? Pero un porcentaje bastante alto. El estallido partió por el aumento al colectivo, al metro en este caso, le dicen ayer, un 30%, creo, eran 3 pesos. Y por ahí partió. Pero eso venía fraguándose de antes, porque la derecha decía que dentro de América Latina Chile era el país, desde el punto de vista económico, El oasis. ¿Ah? El oasis. Claro, entonces resulta que quedó demostrado que no era así. Todo era por arriba. Había unos sectores, como digo yo, Chile, el país más en desigual que yo decía de América Latina, porque
la desigualdad es muy grande. Es muy grande. Aparte que ahora con la política económica que plantea, lo mismo que al otro lado. ¿Sí? Al otro lado los trabajadores se tienen que pagar la jubilación. Yo cuando estoy en Chile, mi hijo Manuel y la señora que tiene ahora, ellos viven bien. Tienen muy buen estándar de vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Si se jubilan, yo sé que mi nuera, la señora Manuel, gana más o menos como 2 millones de pesos. Y yo sé que es un poquito más. Si ella se jubilara ahora, ¿cuánto significaría? 380.000 pesos. Yo tengo una jubilación en Chile de 250.000. Y con eso no hago nada. Porque la comida es cara en Chile. Sí. Es muy cara la comida. Y ahora resulta que está en algunas cosas Chile es más barata que acá. El arroz aquí vale como 2.000 pesos. ¿Ah? Mientras que en Chile vale 1.500. Claro. Más o menos los ponemos ahí. Claro. Un kilo de tomate en Chile vale 120 pesos. Quiero decir, 1.200 pesos. Acá, ¿cuánto vale un kilo de tomate? 3.500, 4.000 pesos. Sí, no, fue una locura. Sí. Ajá. Estamos... No puede ser, compañero. No, pues... El kilo de carne, acá, Imposible. ahora ha bajado, está como 6.000 pesos. Claro. Sí, 6, 7. 6 y 7. En Chile está más barata. Claro que la calidad es diferente porque Chile no es un país ganadero. Porque como Chile es muy montaña, tiene mucha montaña, los animales tienen que caminar mucho hacia arriba. Entonces, no es un país plano como es Argentina. Porque la red acá...